Saludos cordiales. El día de hoy estaremos dialogando sobre la clasificación agroecológica de las praderas y pastizales, tema correspondiente con la segunda unidad y que tenía pendiente realizar esta microclase. En relación a la clasificación agroecológica, podemos decir que las praderas y pastizales pueden clasificarse basándose en factores como la composición de la especie, la duración o ciclo de vida, la rotación que se le dé en el uso de los potreros, la ubicación geográfica en el cual está establecido el pasto y el tipo de manejo que se le esté realizando. Por tal motivo, hay algunas formas comunes de clasificarlas. La primera de ellas se refiere a las especies que conforman praderas, que son ecosistemas dominados por especies nativas y naturalizadas, y las pasturas, ecosistemas donde predominan los pastos o especies exóticas introducidas en la zona. Cuando hablamos de su duración, que es la segunda forma de clasificarlas, podemos decir que son pastos de rotación o praderas de rotación. Son aquellas que se cultivan por un periodo de tiempo y luego de rotar los animales dentro de ellas, hay que darles un tiempo para su recuperación y que el suelo de alguna manera descanse y así obtener o mantener la biodiversidad en ese ecosistema. También tenemos praderas permanentes o potreros permanentes. Son aquellas que se mantienen en el mismo estado por un periodo más largo y a menudo sin rotación. Normalmente son vistas mucho en el llano venezolano, que son grandes extensiones de terreno que son sometidas a un pastoreo de mayor duración al que nosotros observamos, por ejemplo, en los Andes venezolanos, en el cual hacemos una división de potreros y los sometemos a una duración o a un consumo de 1 o 2 días máximo para permitir la permanencia del pasto en el potrero, a darle un descanso al suelo y de esta manera mantener la biodiversidad y equilibrio en el ecosistema. Otro elemento, otra forma de clasificarla es sobre su ubicación geográfica según el tipo de clima. Entonces vamos a conseguir, por ejemplo, pastizales tropicales, como las sabanas nuestras, las sabanas cálidas, con dos estaciones, una estación seca y una estación lluviosa. Tenemos muy propio de los llanos venezolanos. Tenemos los pastizales templados, praderas con climas más frescos y estaciones marcadas. Estas las pudiéramos entonces dividir o subdividir en tres, eh, en tres rangos. Las conocidas estepas o praderas euroasiáticas, como las que conseguimos en el continente europeo, que es, pues, dado por su condición de climas templados, en el cual pasan por una serie de estaciones, ellas pueden ser utilizadas básicamente en dos periodos del año. Las praderas norteamericanas, que son también pastizales templados,
con la diferencia que en los periodos de invierno en algunas regiones de los Estados Unidos, pues también van a estar supeditadas al uso de esas épocas en las cuales están dispuesto el pastizal para ser usado. En el caso más hacia Sudamérica, tenemos las pampas argentinas, que también son climas templados y con características muy particulares. Y hay casos de praderas de montaña como las alpinas, que gran parte del año están bajo nieve. Tenemos entonces un cuarto tipo de clasificación que se refiere al manejo, que son pastizales de alto rendimiento. Son aquellas praderas o zonas que han sido mejoradas para aumentar la productividad. Significa que de alguna manera son mecanizadas, fertilizadas y sometidas a riego para aumentar su producción. Y aquí entra también el elemento que hablamos sobre los pastos introducidos, naturalizados, que necesitan de un manejo agroecológico bastante activo, sustancial, que permita que esas praderas se mantengan en su mejor tope para producir el alimento necesario para que a su vez los animales, que son animales de alta producción, se mantengan en condiciones ideales. Tenemos praderas degradables. Estas son zonas que por su mal manejo han perdido parte de su potencial productivo y que deben ser sometidas a prácticas agrícolas para poder aumentar su productividad, ya que los manejos inadecuados a los cuales fueron sometidas hacen que puedan estar incluso en peligro de convertirse en zonas, inclusive hablando de infertilidad, que no son aptas para establecer potreros, por cuanto a las gramíneas en este caso son bastante exigentes a su nutrición. Y tenemos las praderas mejoradas o los pastizales mejorados, que son intervenidos para mejorar su calidad y productividad. Tenemos otros aspectos a considerar, como aquellas praderas húmedas, que su principal problema son los drenajes, como en muchos casos de las zonas altas de Mérida, que por sus altas precipitaciones, por sus características físicas, estructurales del suelo, tienen drenajes muy pobres y las cuales hay que manejarlas o manejar el suelo bajo otras condiciones. O sea, le debemos suministrar drenaje para que el suelo no se inunde con facilidad. Tenemos en todo el caso contrario, aquellas praderas secas en tierras altas o de ladera que por su condición de topografía y pendiente del suelo, pues no retienen el agua suficiente y debemos darle un manejo más apropiado para poder establecer pastizales bien de corte o de pastoreo. Tenemos praderas con pastos altos, que son aquellas dedicadas a el establecimiento de pastos de corte, como tenemos el Taiwán, King Grass, elefante y algunos híbridos que son utilizados en nuestra producción ganadera, que sirven como pastos de corte y que utilizamos praderas inclinadas o zonas inclinadas que no son muy aptas para el pastoreo,
para prevenir accidentes en los animales y que entonces utilizamos para ello. Y tenemos las praderas con pastos cortos, que son de menor altura, que sus condiciones topográficas permiten que los animales puedan permanecer un día, 2 días, 3 días, dependiendo entonces de las condiciones que tengamos para la producción. En general, el conocer estas diferentes clasificaciones que existen a nivel geográfico, nacional o mundial, nos permiten a nosotros entender la diversidad de pastizales y praderas existentes y aquellos diferentes usos que le podemos dar y de esta manera poder potencializar la producción ganadera en nuestro país, entendiendo que muchos de ellos necesitan darles un manejo adecuado para mantener el ecosistema en equilibrio y lograr la sostenibilidad de la biodiversidad que existe en cada uno de estos ecosistemas, dejando a un lado el ganado que tengamos allí. Esto en grandes rasgos y en forma general es lo que podemos hablar, discernir e informar sobre cómo eh, diversos autores clasifican a las praderas desde el punto de vista agroecológico, entendiendo que hay elementos eh, climáticos y de suelo que no los hemos mencionado, pero que es importante de alguna manera tener presentes. Por ahora, me despido de ustedes, pues agradeciendo su tiempo, invitándolos a ver esta pequeña grabación, esta pequeña microclase de carácter informativo y que pues tiene su relevancia, ya que nos permite entonces ver cómo nosotros podemos, repito, clasificar las praderas y los pastizales dependiendo de sus condiciones agroecológicas. Que pasen un excelente día. Se despide de usted el profesor Jesús García.